Tanques blindados de precios millonarios destruidos por drones de $400, imponentes buques de guerra hundidos por lanchas teledirigidas y ejércitos paralizados, ejércitos enteros por ataques cibernéticos. Esto no es ciencia ficción, esto es la guerra en Ucrania, un conflicto que está obligando al mundo entero a repensar cómo se invierte en defensa. La industria de la guerra está sufriendo una auténtica revolución y Ucrania es un laboratorio en tiempo real en el que se están probando todas las transformaciones. En este vídeo te vamos a contar cómo algunas tecnologías muy asequibles están dejando obsoletos a los equipos militares más caros del mundo. Pero empecemos por el principio, el contexto. Lo primero que hay que entender sobre la guerra en Ucrania es que estamos ante el primer conflicto desde la Segunda Guerra Mundial en el que se enfrentan dos grandes potencias industriales. Hasta ahora, en conflictos recientes como por ejemplo Irak o Afganistán, la superioridad industrial y tecnológica estaba siempre de un solo lado, haciendo menos relevante la innovación militar para marcar la diferencia. Pero en Ucrania esto es muy distinto. Aquí no solo se enfrentan dos ejércitos, también se enfrentan dos grandes complejos industriales y tecnológicos. Esto abre preguntas clave para entender la guerra moderna. ¿Cómo pueden aprovechar estos países su poder industrial para obtener ventaja en el campo de batalla? ¿Qué tipo de tecnologías o infraestructuras militares pueden fabricar o desarrollar gracias a su capacidad económica? Y sobre todo, ¿cómo están empleando ese poder industrial para intentar romper el equilibrio en el campo de batalla? Estas son algunas preguntas que intentaremos resolver con este vídeo. Pero antes hablemos de otro gran problema que está marcando esta guerra. Un problema que ambos países, ejércitos, comparten y del que tampoco nos libramos en el resto de Europa: la crisis demográfica. En Occidente la población está envejeciendo y cada vez hay menos jóvenes. Esto afecta a todos los sectores de la sociedad, incluyendo el de la defensa. Un ejemplo muy claro: la edad media de los soldados estadounidenses en Vietnam era de apenas 19 años, mientras que en Ucrania ahora la edad media supera ya los 30 años. ¿Y cómo afecta esta realidad a la guerra? Pues como ocurre siempre, la tecnología viene a suplir el trabajo que antes hacían las personas. Así que cuantos menos personas hay disponibles, más tecnología se necesita. Porque además Rusia y Ucrania están sufriendo problemas graves de reclutamiento, pero no son los únicos. En España, por ejemplo, necesitamos, atención, 60.000 efectivos más solamente para alcanzar la media europea. Además, en la última década nuestro ejército se ha reducido nada más y nada menos que un 3%. Mientras, países como Polonia o Lituania, que comparten frontera directa con Rusia, han duplicado sus fuerzas desde la anexión de Crimea en el año 2014. Con este aumento, Polonia se ha convertido en el ejército más grande de toda la Unión Europea, pero esto daría para otro vídeo. Si os interesa, dejadlo en comentarios para saber que queréis que lo hagamos. Pero bueno, que nos estamos yendo del tema principal. Yo lo que quiero que entendáis aquí es el contexto que nos ha llevado hasta esta situación. Y para entender qué está pasando en Ucrania, hay que entender también otro concepto fundamental, que es la llamada guerra posicional. Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, define el conflicto actual como una guerra muy parecida al estancamiento de la Primera Guerra Mundial. Las líneas del frente apenas se mueven, cada avance cuesta miles de vidas y las ofensivas masivas con tanques y vehículos blindados ya no tienen la misma eficacia que antes. La clave ahora para superar este estancamiento es la innovación tecnológica, especialmente con herramientas ágiles y económicas, como drones y como los sistemas electrónicos. Y precisamente aquí es donde Ucrania está demostrando al mundo que gastar más no es necesariamente gastar mejor. La inversión inteligente en tecnologías disruptivas puede inclinar la balanza incluso contra un enemigo aparentemente superior, como en este caso Rusia. Pero ahora sí, ¿cómo han revolucionado estas nuevas tecnologías militares el campo de batalla en Ucrania? Hablar de la guerra en Ucrania es hablar de drones. Los drones FPV, o drones con vista en primera persona, eran conocidos antes de la guerra principalmente por su uso recreativo. Sí, como esos vídeos que has visto miles de veces de planos de naturaleza chulísimos. Hoy estos pequeños aparatos, que apenas cuestan $400 cada uno, se han convertido en una amenaza letal contra equipos militares valorados en millones de dólares. ¿La clave de su éxito? Pues que son extremadamente baratos de fabricar y de operar, lo que permite usarlos masivamente en combate, cambiando de forma radical las reglas de enfrentamiento. Antes de la invasión rusa, Ucrania contaba con menos de 10 empresas especializadas en fabricar drones civiles, especialmente pues eran de uso agrícola. En cambio ahora hay más de 500 compañías dedicadas en exclusiva a la producción militar, que fabrican, atención, más de 200.000 drones cada mes. ¿Y qué hacen con ellos? Pues principalmente destruir tanques rusos, como el famoso T-72, que cuesta entre 3 y 4 millones de dólares cada unidad. ¿Cómo lo hacen? Pues de la siguiente manera. Un dron con carga explosiva localiza su objetivo y se estrella contra él, destruyéndose en el proceso, sí, pero eliminando también un equipamiento que cuesta miles de veces más. Lo hacen de una manera parecida a lo que hacían los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero de forma mucho más barata
y sobre todo, y muy importante, sin perder vidas humanas. Así es como se altera la economía de la guerra y por eso cada vez será más difícil ver un tanque en primera línea de combate. La compañía alemana Rheinmetall ya ha tomado nota y presentó recientemente su tanque cazadrones Sky Ranger. La clave de este modelo es que, aunque está montado sobre la plataforma de un Leopard, lleva un cañón automático que puede localizar y neutralizar drones y misiles pequeños de forma totalmente autónoma. Su fabricante lo presenta como un punto de inflexión en la guerra moderna y planea entregar las primeras unidades a Ucrania en 2026. Para entender mejor el impacto de los drones, un estudio reciente reveló que son los responsables de entre el 60 y el 70% de todas las pérdidas rusas en equipamiento militar durante este conflicto. Porque no se cargan solo tanques, piezas de artillería, vehículos de transporte, radares y equipos electrónicos también son objetivos de estos drones. Un ejemplo reciente. El pasado noviembre, 4 drones ucranianos de largo alcance destrozaron un sofisticado radar ruso de 24 millones de dólares. 4 drones que habían costado menos de 2.400 dólares en total, es decir, 10.000 veces menos que ese radar que destruyeron. Pero aunque los drones hayan llegado a la guerra moderna para quedarse, es importante entender que no están aquí para sustituir por completo al armamento tradicional. De hecho, según explican los propios militares ucranianos, el mejor uso de estos drones no es actuar solos, sino en combinación con las armas que ya existen y que todos conocemos. ¿Cómo cuáles? Pues veamos dos ejemplos: las minas terrestres y los cañones de artillería. Hasta hace poco, para colocar minas terrestres, era necesario que los soldados se expusieran directamente, a menudo detrás de la línea enemiga, de hecho. Ahora, gracias a los drones, las minas pueden colocarse en remoto, con más precisión además, menos riesgo y de forma también mucho más rápida. Lo mismo ocurre con la artillería. Tradicionalmente era un observador el que se acercaba al enemigo para entender la ubicación exacta en el que estaban sus objetivos. Pero ahora todos esos pequeños drones vuelan cerca de las líneas enemigas, transmitiendo en tiempo real la posición exacta de las tropas o el equipamiento enemigo. Gracias a esto se reduce muchísimo la cantidad de proyectiles necesarios para eliminar un objetivo, algo especialmente valioso para Ucrania, que dispone además de munición limitada. Así es como los drones están revolucionando el combate terrestre, pero su impacto no se queda ahí, y es que también están cambiando radicalmente las reglas del combate naval. Tras la anexión rusa de Crimea en el año 2014, Ucrania perdió una gran parte de su armada convencional. Pero eso no significa que haya cedido a Rusia el control de las aguas, sino que ahora combate con una nueva generación de embarcaciones: los drones navales. Te presento al buque insignia de esta armada sin marineros, el dron Magura V5. Esta pequeña lancha no tripulada, diseñada y fabricada íntegramente en Ucrania, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora y tiene un alcance operativo de hasta 800 km, y todo por un coste de 250.000 dólares la unidad. Sí, son más caros que los drones aéreos, pero sus resultados son indiscutibles. En febrero de 2024, un escuadrón de drones Magura hundió la corbeta rusa Ivanovets, valorada en unos 70 millones de dólares, y entró en la historia de la guerra naval, logrando por primera vez la eliminación de un buque de guerra por parte de drones no tripulados. Pero la lista no acaba ahí. Un mes más tarde, los mismos drones hundieron el patrullero ruso Sergei Kotov cerca del estratégico estrecho de Kerch, un barco que Rusia había fletado solo 3 años antes, con un coste de 65 millones de dólares. Estos drones, igual que los aéreos, llevan una carga explosiva que estalla al impactar contra su objetivo, aunque esta no es su única capacidad, porque también pueden lanzar misiles antiaéreos. Sí, has escuchado bien, drones marítimos disparando a aeronaves. Ucrania confirmó recientemente el derribo de 2 helicópteros rusos utilizando misiles lanzados, de hecho, desde el dron Magura, algo que jamás se ha visto en el combate naval. Pero la guerra moderna no va solo de drones. Existe también otro frente menos visible, pero igual de decisivo: la guerra electrónica. Porque estos drones, tanto aéreos como navales, necesitan comunicación constante con sus operadores. Y aquí entra en juego la capacidad para interferir y para bloquear también estas señales. Rusia sigue teniendo cierta ventaja en este terreno. El 65% de los sistemas ucranianos de interferencia electrónica al inicio de la guerra eran ni más ni menos que antiguos equipos soviéticos. Por eso Ucrania trabaja ahora a toda velocidad para desarrollar nuevos sistemas que protejan a sus drones de estos ataques electrónicos. Una solución creativa ha sido usar drones equipados con fibra óptica, desplegando kilómetros de cable que aseguran la conexión con el piloto sin riesgo de interferencias. Mientras tanto, varios países europeos, como España, están tomando nota y comprando sistemas de defensa electrónica contra drones, que son fundamentales de cara a futuros conflictos. Pero la gran revolución tecnológica en defensa ni siquiera termina aquí. La inteligencia artificial también está jugando un papel clave en el conflicto ucraniano. Ucrania está trabajando con empresas como Palantir, un gigante estadounidense de la inteligencia artificial
relativamente desconocido para el público, pero que para nuestro Ministerio de Defensa, que en 2023 firmó un contrato millonario de 6 millones de euros con ellos, no es tan desconocido. La inteligencia artificial permite a Ucrania monitorizar enormes volúmenes de datos de fuentes como medios rusos, redes sociales o comunicaciones, para identificar objetivos militares con una precisión nunca vista antes. De hecho, el siguiente gran salto serán drones completamente autónomos, capaces de tomar decisiones sobre el terreno sin necesidad de ninguna intervención humana. La conclusión clave que nos deja Ucrania es que la superioridad militar del futuro ya no solo depende de quién gaste más, sino de quién invierta mejor y más inteligentemente en tecnología avanzada. ¿Pero tú cómo lo ves? ¿Crees que estos avances tecnológicos harán que Europa sea más segura o abrirán nuevas vulnerabilidades? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más vídeos. Nos vemos en el siguiente.